La primera impresión no es visual, es corporal. Un cambio de presión en el oído, un leve vértigo en el estómago. Uno se acerca al centro de Millennium Park en Chicago y de pronto ya no está afuera. El cielo, los rascacielos, la muchedumbre de turistas, el propio cuerpo, todo se curva, se estira, se funde en una superficie líquida de acero inoxidable. Es Cloud Gate, la escultura que todos llaman The Bean, el frijol. Un arco de más de 10 metros de altura y 100 toneladas de peso, que en lugar de afirmar su masa, la niega. La superficie, pulida durante meses hasta alcanzar una obsesiva perfección, no devuelve un reflejo fiel, lo distorsiona. Convierte lo urbano en un paisaje onírico, donde las líneas rectas se vuelven curvas elásticas y el horizonte se pliega sobre sí mismo. Uno no mira la escultura, mira a través de ella, como a través de un lente gigantesco y deformante. O más exactamente, se mira a sí mismo siendo devorado por un reflejo del mundo que ya no obedece a las leyes de la física, sino a las de un sueño. La atención fundamental de la obra de Anish Kapoor queda servida aquí, en este parque público, desde el primer instante. ¿Cómo es que un artista que trabaja con toneladas de acero, con bloques de cera densa, con montañas de pigmento puro, persigue con una obstinación casi religiosa la experiencia del vacío, del silencio, de lo sublime? ¿Qué busca quien taladra la piedra milenaria para hacerla sagrar color? ¿Qué anhela quien desarrolla el negro más absoluto que la tecnología puede concebir? Un negro que no es un color, sino la aniquilación de la luz. ¿Por qué construir monumentos que en su esencia no aspiran a ser presencias, sino agujeros? Cloud Gate no es un objeto, es una pregunta tallada en material. Una pregunta que nos invita a asomarnos al borde de nuestro propio reflejo, ahora extraño y grotesco, y a sentir el vértigo de lo que no se puede nombrar. Es el umbral perfecto, un espejo que al devorar el mundo nos revela que la verdadera obra no está fuera, en la curva del acero, sino dentro, en el hueco que esa curva crea en nuestra percepción. Antes de los espejos, antes de los monumentos, estaba la tierra de color, no sobre un lienzo, sino esparcida directamente sobre el piso de la galería. Montículos perfectos, pirámides y cúmulos de pigmento puro, azul ultramarino de lapislázuli, rojo vermellón intenso como una herida fresca, amarillo ocre que parece polvo de sol secado. Son paisajes mínimos, ajenos, la materia en su estado más esencial y a la vez más evanescente. Al principio Kapoor trabajaba con estos polvos como un alquimista. No los usaba para pintar una superficie, sino como la superficie misma. De ellos emergían formas simples, una esfera semienterrada, un cono invertido. Pero el efecto era misterioso. El pigmento, tan tangible y capaz de manchar la piel con solo rozarlo, parecía desmaterializarse. Creaba un halo, una atmósfera de color que flotaba alrededor de la forma. La luz no rebotaba en la pintura, se filtraba a través de una nube de polvo. La obra no era el objeto, sino el fenómeno lumínico que éste provocaba. Era el color experimentado como un evento, como una presencia inasible que llenaba el espacio. Este diálogo con la luz tenía un destino lógico, y Kapoor lo persiguió hasta sus últimas consecuencias. No con un pigmento, sino con una tecnología, el Vanta Black. Un bosque vertical de nanotubos de carbono, tan denso que la luz, al entrar, queda atrapada en un laberinto microscópico del que no puede escapar. Y entonces, la luz deja de comportarse. Ahí se entra al abismo. El material absorbe hasta el 99.965% de la luz visible. Lo que queda ahí no es un color oscuro, es la ausencia de información visual, un vacío óptico. Mirarlo produce un desasosiego físico. Los ojos, acostumbrados a encontrar bordes, profundidad, sombras, no encuentran nada. Es como mirar un corte perfecto en la realidad, un agujero bidimensional que parece succionar la mirada. El Vanta Black es la culminación literal de su búsqueda, el agujero hecho material. Un lugar donde la materia, en su estructura más avanzada y compleja, logra su propia negación. Ya no hay montículo, ni forma, ni halo, solo la nada, como hecho técnico.
La polémica que siguió fue inevitable. La empresa creadora otorgó a Kapoor los derechos exclusivos de uso artístico del Vantablack. No se trataba de poseer un color, porque eso es legalmente imposible, sino de controlar el acceso. Cualquier otro artista que quisiera emplear el negro más negro para una obra tendría que pedir permiso o buscar otra fórmula. El mármol tiene memoria. Recuerda haber sido presión, tiempo, montaña. Durante siglos, la tradición escultórica lo trató con reverencia. Se le extraía una figura que ya estaba, se decía, latente en su interior. Kapoor no buscaba esa figura, buscaba lo que la piedra prefería ocultar. Kapoor toma el bloque, lo pule hasta que la superficie respira, hasta que adquiere esa humedad visual que parece contradecir su dureza. Luego, con la frialdad de un cirujano, perfora. No es un gesto de destrucción, es de revelación. El orificio no es una falta, es un hallazgo, una geología invertida. En el interior, a menudo aplica pigmento puro, azul ultramarino, rojo vermellón. La mirada entra en ese túnel de color y se pierde. No hay fondo, no hay pared trasera, solo una densidad cromática que actúa como un sumidero visual. Uno no ve el final del agujero, ve el principio de algo que no tiene nombre. Estas formas evocan el cuerpo, sí, vientres, ombligos, cavidades, pero no es una sexualidad explícita, es una sensualidad geológica. La piedra se vuelve vulnerable, permeable. Su eternidad se resquebraja ante nuestra mirada, que la penetra sin poder alcanzar nunca su centro. Kapoor no impone su voluntad sobre la roca. Le hace una pregunta, tallada en forma de hueco, y espera. La respuesta no es una figura, ni un mensaje. Es el silencio que habita en ese vacío, ahora audible. La piedra, antes monolito ciego, se convierte en umbral. No sabemos qué hay al otro lado, pero sabemos, al asomarnos, que el umbral existe, que algo en la dureza milenaria se ha abierto. Llega un momento en el que la materia deja de ser opaca y se vuelve mirada. Kapoor comienza a pulir el acero hasta convertirlo en una superficie reflectante, pero no busca un espejo fiel. Lo curva, lo hunde, lo convierte en un ojo cóncavo que en lugar de devolver el mundo, lo desordena. Uno se acerca esperando encontrarse, y allí está, sí, el propio rostro, pero estirado, grotesco, las mejillas alargándose hacia el infinito, la frente comprimida en un punto ciego. El cuerpo entero se distorsiona, se encoge o se estira según la curvatura del metal. El espacio alrededor también colapsa. Las vigas del techo se arquean como costillas. Las líneas del piso serpentean. Los otros espectadores se convierten en siluetas elásticas que flotan en un lago de estaño líquido. No es un juego, es una operación quirúrgica sobre la confianza. Estos espejos no mienten exactamente. Muestran otra verdad, que la percepción no es un acto pasivo, sino una interpretación. Que el mundo no entra por los ojos como agua clara, sino que se dobla al pasar por el lente de nuestra propia fragilidad. El espejo cóncavo revela que el sujeto que cree estar mirando es, en realidad, tan maleable como la superficie que lo refleja. La certeza se disuelve. Kapoor fabrica instrumentos de desorientación, no para humillar al espectador, sino para recordarle que ver es siempre un acto de riesgo. El espejo no devuelve lo que somos, devuelve la pregunta de si alguna vez hemos sabido quiénes éramos antes de asomarnos. Hay un momento en el que lo sublime deja de ser sereno. Kapoor cambia el mármol por la parafina, la piedra por un material que recuerda la grasa, la cera, la carne cruda. Es rojo, pero no un rojo simbólico, sino el rojo denso y opaco de los extintores, de los sellos de lacre, de la sangre coagulada. En Shooting into the Corner, un cañón neumático dispara proyectiles de 11 kilos de esta cera contra una esquina blanca. Cada 15 minutos, un estallido. El impacto es sordo, carnoso. La cera se aplasta, se adhiere, se acumula. Poco a poco, la esquina blanca se cubre de una costra vermellón que gotea,
que cicatriza sobre sí misma. La galería huele a fábrica, a parafina caliente, a algo que se quema lentamente. No es un espectáculo, es un ritual sin Dios. La máquina, fría y programada, ejecuta un acto que parece sacado de un sacrificio arcaico. El proyectil no busca destruir, busca manchar, penetrar, dejar una huella orgánica sobre la pureza inmaculada del muro. La esquina se convierte en herida, el blanco en cicatriz. En Zweiamp, el gesto es más lento, casi geológico. Un bloque monumental de cera roja, de varias toneladas, avanza sobre rieles a una velocidad imperceptible. Atraviesa umbrales de piedra, arcos que podrían ser de un templo o de una prisión. Detrás de él queda un rastro grasiento, una mancha oscura y brillante sobre el suelo, como el camino de un caracol gigantesco, como las marcas que deja un animal herido al arrastrarse. La palabra Zweiamp significa en sánscrito autogenerado, lo que nace por sí mismo. Pero aquí lo que nace es lento, pesado, inexorable. La cera no celebra la vida, la padece. Es un nacimiento que duele, una creación que ensucia el lugar por donde pasa. Kapoor introduce la máquina en el corazón de su obra, pero no para celebrar la tecnología. La usa como un artesano medieval usaría un fuelle o un martillo, para alcanzar una temperatura que la mano sola no puede sostener. El cañón, la cinta transportadora, los rieles, son extensiones de su voluntad. Y esa voluntad aquí no es construir, es abrir. El proyectil abre la esquina, el bloque abre el umbral, la cera abre la carne del espacio. Y luego la escala estalla. Kapoor sale de la galería, del cubo blanco, del silencio controlado y se planta en la ciudad. 2012. Londres. Parque Olímpico. ArcelorMittal Orbit se eleva 114 metros. Una torre de acero rojo que no es torre, ni escultura, ni edificio. Es un enredo, una maraña controlada de vigas que se retuercen sobre sí mismas, que suben y bajan sin un sentido claro de verticalidad. Parece un nudo gigante, una ecuación estructural que ha decidido emanciparse de la razón. Desde lejos se confunde con una montaña rusa abandonada, con un andamio que alguien olvidó desmontar. La crítica la llamó ovni enredado, tirabuzón de metal vomitado, el monumento al exceso. No es una obra que invite a la contemplación. Grita, domina el horizonte, se impone con la arrogancia de un rascacielos, pero sin sutilidad. No se puede habitar, solo mirar. Y esa mirada es forzada, inevitable. El Orbit no pide permiso para existir. ¿Qué hace aquí el artista que pasó décadas tallando agujeros en la piedra para que la mirada se perdiera en su interior? ¿El mismo que desarrolló el negro más absoluto para que la luz encontrara su tumba? Este monumento no absorbe nada, expulsa. Es un agujero invertido, no succiona, proyecta. Su masa, su ruido visual, su ambición llenan el cielo en lugar de vaciarlo. Kapoor, el artista de lo intangible, construye el objeto más tangible de su carrera, el más pesado, el más caro, el más público. Es como si el silencio, después de años de meditación, de repente gritara. Y ese grito tiene forma de acero, pesa miles de toneladas y se ve desde cualquier punto del este de Londres. Y sin embargo, incluso en este exceso la tensión persiste, porque el Orbit no es una torre recta, triunfal, clásica. Es un embrollo, una estructura que parece haberse enredado en su propio crecimiento. No celebra el orden, celebra la complejidad, la contradicción, el nudo. No es un dedo apuntando al cielo, es un laberinto que no lleva a ninguna parte. Es quizás el agujero que Kapoor ya no pudo cavar en la tierra, y entonces lo construyó hacia arriba, retorcido, imposible, preguntándose aún cómo hacer que el vacío pese menos que el acero. El Vantablack no era solo un logro técnico,
era también una declaración de propiedad. La empresa Surrey Nanosystems, desarrolladora del material, concedió a Anish Kapoor los derechos exclusivos para su uso en fines artísticos. Como dijimos, no se trataba de poseer un color, porque esto no es posible, sino de controlar el acceso. Cualquier otro artista que quisiera emplear el negro más negro para una obra debía pedir permiso, o simplemente buscar otra fórmula. Esta noticia no pasó inadvertida, pero la reacción más significativa no vino de los críticos, sino de otros artistas. El británico Stuart Semple, indignado, desarrolló su propio pigmento, el rosa más rosa del mundo, el color más brillante y saturado jamás creado, y lo puso a la venta para todo el mundo, con una única cláusula en su página web. Anish Kapoor no podía comprarlo, quedaba explícitamente excluido. Y luego vinieron el verde más verde, el azul más azul. Cada nuevo pigmento incluía la misma advertencia. La comunidad artística convertía la exclusión en sátira y la sátira en un nuevo material. La anécdota es muy jugosa, pero su verdadero peso está en otra parte. Porque aquí la contradicción que atraviesa toda la obra de Kapoor se hizo pública, reconocible, casi caricaturesca. El artista que durante décadas había perseguido la disolución de la materia, el vacío, la experiencia de lo inacible, ahora acaparaba el derecho a usar una tecnología que precisamente negaba la luz. El místico se comportaba como un magnate. El que hablaba de lo sublime ejercía el control con cláusulas y licencias. No es que Kapoor traicionara su búsqueda, es que la búsqueda misma contenía ya esta tensión. El deseo de lo absoluto también es un deseo de posesión. El anhelo de desaparecer en el vacío coexiste en el mismo corazón humano con el ansia de dejar una marca indeleble, de poseer algo que nadie más tenga. Kapoor no es un monje que se distrajo con el mercado. Es un artista de su tiempo, y su tiempo es el del capitalismo tardío, donde incluso la nada puede tener dueño. La polémica entonces no es un accidente biográfico. Es un material más en su obra, tan elocuente como el acero pulido, tan revelador como el agujero en la piedra, porque nos obliga a preguntarnos, ¿puede lo sublime ser administrado? ¿Puede el éxtasis de la nada tener un registro de propiedad? La respuesta, incómoda, es que ya lo tiene. Como toda experiencia en nuestra época, también el vacío se negocia, se tasa, se cercena. No es un estudio, es un hangar. Allí no hay caballetes, ni manchas de pintura en el suelo. Hay grúas, brazos robóticos, mesas de corte por control numérico. Ingenieros estructurales discuten tolerancias de milímetros junto a escultores tradicionales que aún trabajan el mármol a mano. Químicos especializados en pigmentos conversan con técnicos de materiales avanzados sobre la estabilidad molecular del Vanta Black. Kapoor se mueve entre ellos como un director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero que conoce el sonido exacto que debe producir cada uno. Aquí lo sublime se planifica con hojas de cálculo. Las curvas de un espejo cóncavo se resuelven en ecuaciones antes de pulirse en acero. La caída de un proyectil de cera se programa con la precisión de un lanzamiento espacial. El vacío se fabrica en serie, con la misma lógica industrial que produce automóviles o teléfonos. No es ironía, es el método de un artista que entendió, muy temprano, que la materia ya no se domina con las manos, sino con equipos, que la visión ya no basta sin la logística. Kapoor no compite con Miguel Ángel tallando un bloque, compite con la capacidad de movilizar 100 toneladas de acero, un equipo de 30 especialistas y presupuestos propios de una constructora. La contradicción alcanza aquí su nitidez más cruda. Esta fábrica, con sus ruidos y sus calendarios de entrega, produce objetos que invitan al silencio. Este ejército de técnicos trabaja para crear la ilusión de inmaterialidad. El antitemplo manufactura lo espiritual en serie y lo hace con la eficiencia de una multinacional. Kapoor no pide disculpas por esto. Sabe que el éxtasis en nuestro tiempo también es un problema de ingeniería y que el agujero perfecto, antes de ser contemplado, debe ser construido. Las obras, cuando funcionan, imponen silencio. Frente al agujero en la piedra, la conversación se apaga. Frente al espejo cóncavo,
El grupo se dispersa. Cada espectador queda a solas, con su reflejo deforme. Frente al vórtice de cera que gira lentamente hacia ninguna parte, las palabras se atascan en la garganta. Solo queda la mirada perdiéndose, buscando un fondo que no llega. Kapoor fabrica espacios de retiro forzoso, estaciones de silencio en medio del ruido del mundo. Pero él mismo no habita ese silencio. Su presencia pública es la de un combatiente. Declaraciones tajantes, pleitos legales, polémicas alimentadas con declaraciones calculadas. Cuando Stuart Semple le negó una compra del rosa más rosa, Kapoor respondió introduciendo un dedo en el frasco del pigmento prohibido y publicando la imagen en Instagram. El gesto era infantil, soberbio, pero brillante. No era el mutismo de la seta, era la provocación del gladiador. La distancia entre la obra y el hombre se vuelve abismo. El arte pide contemplación. El artista exige reconocimiento. Las esculturas susurran. Kapoor grita. Y uno empieza a preguntarse si el ruido no será precisamente la condición del silencio que logra. Si la batalla pública no será el precio que paga por la paz que luego vende. Kapoor no es un monje que se distrajo con la fama. Es alguien que entendió que en la economía del arte contemporáneo, el silencio no se regala. Hay que ganarlo. Y para ganarlo, hay que ser más ruidoso que todos. El abismo que cava en la piedra no es distinto del que cava entre su vida pública y su obra. Ambos son agujeros. Ambos atraen la mirada. Ambos, al final, se tragan a quien los mira. El legado de Anish Kapoor no es un estilo. No hay una escuela Kapoor, ni jóvenes artistas tallando agujeros en mármol o acaparando pigmentos negros. Su herencia no es imitable porque no reside en sus formas, sino en la grieta que esas formas abren en quien las mira. Esa grieta es una pregunta. Vivimos rodeados de objetos que compiten por nuestra atención. Imágenes que se suceden sin posarse. Información que fluye sin detenerse. Un ruido visual tan denso que hemos aprendido a no mirar realmente. Kapoor fabrica contra esa corriente objetos que exigen lo contrario. Detención, silencio, pérdida. Frente a su obra no hay nada que consumir. No hay mensaje que descifrar ni relato que seguir. Solo un agujero que nos mira mientras nosotros lo miramos. En un mundo que produce respuestas antes incluso de formular las preguntas, Kapoor insiste en cavar preguntas sin fondo. ¿Qué hay al otro lado del espejo? ¿Dónde termina la luz? ¿Qué peso tiene el vacío? Sus obras no responden, solo señalan, con una curvatura del acero o una perforación en la piedra, la dirección de lo que no se puede nombrar. Quizás por eso su influencia es más subterránea que evidente. No la reconocen los artistas que imitan sus formas, sino aquellos que han entendido que la escultura no es un objeto, sino una relación. Que el arte no ocurre en el material, sino en el espacio entre la obra y el cuerpo que la contempla. Que la materia, llevada a su límite, puede volverse transparente a lo invisible. Kapoor pertenece a esa estirpe de artistas que trabajan con la sustancia del mundo para recordarnos que el mundo no es suficiente. Como los constructores de catedrales que tallaban gárgolas y vitrales no para decorar, sino para orientar la mirada hacia algo más allá de la piedra. La diferencia es que en sus catedrales no hay Dios, solo el agujero, solo la pregunta repetida una y otra vez, en acero, en cera, en polvo, en oscuridad. Al final no hay resolución, solo una sala en penumbra y en el centro un círculo abierto en el suelo. Es Descent into Limbo, un cubo de hormigón que alberga un agujero perfecto de casi 3 metros de profundidad, pintado en su interior con el azul ultramar más denso que Kapoor pudo encontrar. El borde es un filo exacto. La mirada cae, rebota, no encuentra fondo. El cuerpo, al asomarse, siente el vértigo real de una caída que no ocurre. Uno sabe que hay un fondo, que la física no ha sido suspendida, pero el ojo no lo alcanza. El azul se come la luz, se come la distancia, se come la certeza de que el suelo sigue ahí. Esta obra no se mira, se padece. Kapoor ha pasado 40 años cavando agujeros.
en piedra, en acero, en la luz misma. Ha construido montañas de pigmento que eran vacío, espejos que deformaban la identidad, máquinas que disparaban cera contra la pared como quien dispara una oración contra el silencio de Dios. Ha fabricado el negro más negro y el reflejo más fielmente infiel. Ha disputado derechos, levantado monumentos, soportado el peso de su propia contradicción. Y todo para llegar aquí, a un hoyo en el suelo, pintado de azul, que no lleva a ninguna parte. Pero no es un fracaso. Es quizás la forma más honesta de su búsqueda. Porque el agujero no promete nada. No hay revelación al fondo. No hay verdad oculta, ni éxtasis, ni disolución del yo. Solo el vértigo de asomarse al borde de lo que no se puede nombrar. Y la extraña paz que llega después, cuando el cuerpo retrocede y la mirada se aparta. El abismo no devuelve respuestas. Devuelve simplemente la experiencia de haber estado al borde. Kapoor no es un místico que alcanzó la iluminación. Es un artesano que pasó la vida fabricando bordes. Y en cada borde, el del espejo, el de la piedra, el del pigmento, invitó a otros a asomarse. Lo que encontraran al otro lado nunca fue asunto suyo. Su obra termina donde empieza la mirada del otro. Ahora, frente al cubo de hormigón, un visitante se inclina lentamente. Su reflejo tiembla en la superficie del azul antes de desaparecer, engullido por la densidad del color. Por un instante su rostro es parte del agujero. Luego retrocede, parpadea, respira. El vértigo cede. La sala sigue en penumbra. El abismo, al final, devuelve lo que siempre ha contenido: el peso de nuestra propia mirada, doblada sobre sí misma, buscándose en la oscuridad. Kapoor solo construyó el borde. El vértigo es nuestro. Y siempre lo fue. Gracias.